¿Cómo está? Inicia temas del día. Vamos de inmediato a repasar nuestra pregunta en Twitter para que participe en ella. La tenemos aquí en pantalla. Nuevamente el tema Venezuela se debatió en el Consejo de Seguridad de la ONU. Mientras Mike Pence llamó al aislamiento del país, potencias emergentes no alineadas a Estados Unidos rechazaron la injerencia y exigieron el respeto a la soberanía. ¿Vencerá la paz? Es la pregunta. Opina. Y así es, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas desarrolló una reunión para debatir la situación de Venezuela. Durante la sesión, el país suramericano denunció la arremetida de Estados Unidos a escala nacional e internacional. La postura fue apoyada por Rusia y China, entre otras naciones, que abogaron por el respeto a la soberanía del país latinoamericano y a la no politización de la ayuda humanitaria. La sesión se realizó a petición del gobierno de Estados Unidos, que adelanta un asedio económico contra el país. Durante el debate, Mark Lowcock, el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador de ayuda de emergencia, llamó a las organizaciones humanitarias como la Cruz Roja Internacional a ampliar su cooperación con Venezuela. Entre tanto, el embajador de la Nación ante la ONU, Samuel Moncada, denunció que Washington promueve el desconocimiento del gobierno legítimo de Nicolás Maduro en organizaciones multilaterales y dirige un golpe de Estado en la nación para generar las condiciones que justifiquen la intervención militar. Ayer, en su afán de dar un golpe de Estado en Venezuela, de imponer un gobierno títere subordinado a sus intereses que le permita el saqueo de nuestra patria, bueno, sacrificaron la carta fundamental de esa organización, que es el equivalente de la Carta de las Naciones Unidas, y torcieron tanto la ley que lo que aprobaron fue no la expulsión del representante de la República Bolivariana de Venezuela, sino aprobaron la inclusión de un representante de la Asamblea Nacional. Y esto es un absurdo jurídico lo que hicieron ayer allá, porque la Organización de Estados Americanos, al igual que las Naciones Unidas, es una organización de estados, no de asambleas. Por su parte, el embajador de Rusia ante la Organización de Naciones Unidas, Vasily Nevencia, cuestionó la política injerencista de Washington. ¿Qué es lo que impide que llegue a su fin la crisis en Venezuela? Las sanciones y la injerencia externa en asuntos internos del Estado. Y en lo que se refiere a las diferentes políticas internas, estamos convencidos de que solo mediante un diálogo que es entablable en Venezuela se podrán superar esas diferencias. Los Estados Unidos ha insistido en desestabilizar la situación en Venezuela y de manera artificial han creado una crisis en este país con el propósito de destituir un líder legítimo y reemplazarlo con su títere. Ejemplos de la crasa injerencia por Estados Unidos en los asuntos de América Latina y la destitución usando la fuerza militar. Una postura similar asumió el embajador de China en Naciones Unidas, Ma Xiaoshu, quien reiteró el respaldo al gobierno venezolano. Apoyamos el gobierno venezolano en sus esfuerzos de que se respete su soberanía nacional, su independencia y su estabilidad. E insiste en que los asuntos venezolanos se deben tratar de manera independiente por el pueblo venezolano. China insta al gobierno venezolano y a los partidos de oposición a que busquen una solución política mediante el diálogo y consultas en el marco de la Constitución y en el marco jurídico correspondiente. Señor presidente. Pese a la condena internacional a su política injerencista en torno a Venezuela, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, no descartó intervenir militarmente al país suramericano. Los Estados Unidos de América seguirán ejerciendo toda la presión diplomática y económica para traer una transición pacífica a la democracia en Venezuela, pero seguimos barajando todas las opciones. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, reaccionó en Twitter. Vamos a revisar qué publicaba el diplomático. Organizan una parafernalia sobre la situación humanitaria en Venezuela. Luego Pence y los europeos echan por tierra el show técnico y reiteran sus ataques políticos, económicos y hasta amenazas militares. No se puede permitir que la ONU se instrumentalice de esa manera. No sorprende que Washington fulmine el derecho internacional y destruya instituciones hechas a su medida como la OEA. Destaca la esclavizante sumisión de varios gobiernos de la región. Es obvio que unos claudican bajo extorsión, otros lo hacen por gustosa subordinación.
Karina Cartagena, desde Nueva York, nos tiene otros pormenores. Adelante, Karina. Saludos, Rey. Muy buenas tardes para ti y para la audiencia de Telesur desde Nueva York. En esta reunión del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, representado por el vicepresidente Mike Pence, arremetió contra Venezuela y pidió a la ONU reconocer a Juan Guaidó como presidente del país sudamericano y además aseguró que seguirá Washington presionando económica y diplomáticamente y que siguen barajando todas las opciones contra Venezuela. Además, Mike Pence pidió a Naciones Unidas retirar las credenciales a los representantes ante la ONU del gobierno del presidente Nicolás Maduro, una medida política que iría contra la Carta de la ONU y el derecho internacional. Samuel Moncada, embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, señaló en el Consejo que Estados Unidos y sus países aliados utilizan este órgano de las Naciones Unidas para criminalizar al gobierno de Nicolás Maduro y crear las condiciones para una invasión. El Consejo de Seguridad debe garantizar la paz en Venezuela. Debemos parar la guerra de Trump, dijo Samuel Moncada, y además preguntó en el Consejo de Seguridad cuál es la base legal para que los Estados Unidos amenace de intervenir militarmente a Venezuela y para que Washington y Reino Unido maniobren con la economía venezolana. Rusia, por su parte, manifestó que un plan de asistencia humanitaria debe estar avalado por las autoridades legítimas de Venezuela y rechazó los planes de los Estados Unidos que impiden el desarrollo económico del país sudamericano. Por su parte, también el representante de China ante las Naciones Unidas pidió al gobierno y a la oposición en Venezuela que negocien. Se opone China a la intervención militar y el uso de la cuestión humanitaria para lograr propósitos políticos. Explicó China que su país ha enviado medicamentos a Venezuela y que pese a las amenazas continuará cooperando con el país sudamericano. Otros países que conforman el Consejo de Seguridad llamaron a buscar salidas por la vía diplomática y a respetar y apoyar los mecanismos de diálogo. Naciones Unidas en reiteradas ocasiones ha indicado que la ayuda humanitaria en Venezuela no debe tener fines políticos y que debe ser canalizada con el gobierno venezolano. Esta es la información, Rey, desde Nueva York. Un millón de gracias, Karina, por esta información. Por otra parte, el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo de Venezuela, Jorge Rodríguez, se refirió a las razones que ocasionaron la falla eléctrica en el país la noche anterior. Anoche, a las 11:20 de la noche, se presentó una falla de carga en esa central, consecuencia del deterioro sufrido frente al ataque terrorista. Afortunadamente y de manera rápida, perentoria, los equipos de trabajo de Corpoelec de inmediato se abocaron a la restitución del servicio de energía eléctrica a nivel nacional y puedo decir con profundo orgullo que ya estamos prestando servicio en todo el territorio nacional. Rodríguez destacó que los recientes ataques han permitido fortalecer el sistema eléctrico nacional. Del 7 de marzo y los días sucesivos, hasta 7 ataques que generaron verdaderas interrupciones del sistema eléctrico a nivel nacional. En este momento debo decir que estamos en muchas mejores condiciones que las condiciones en las que estábamos cuando se inició la recuperación el mismo 8 de marzo. Paralelo a toda esta situación, en Venezuela se desarrolla el Consejo General de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, un evento que congrega en Caracas a delegaciones juveniles de 37 países. En la actividad, los conferencistas discuten y articulan acciones contra la injerencia de Estados Unidos en Venezuela y otros pueblos del mundo. La cita va a culminar este jueves 11 de abril.
Reiteramos nuestra pregunta del día por si se acaba de conectar con nosotros. Venezuela se llevó nuevamente a debate en el Consejo de Seguridad de la ONU mientras Mike Pence llamó al aislamiento del país. Potencias emergentes no alineadas a Estados Unidos rechazaron la injerencia y exigieron el respeto a la soberanía. ¿Vencerá la paz? Es nuestra pregunta. Opine. Nuestra imagen del día nos llega desde Tailandia. Miembros del cuerpo de bomberos asistieron al lugar donde se produjo un incendio en el centro de Bangkok este miércoles. 3 personas perdieron la vida, otras 7 resultaron heridas, centenares fueron evacuadas de un hotel anexo a un popular centro comercial, según informó el gobernador de la capital tailandesa. Con esas imágenes, a la pausa. Nuestro segundo tema del día se desarrolla en Cuba. Este miércoles se proclamó la nueva constitución refrendada en las urnas por la inmensa mayoría de los cubanos el pasado 24 de febrero. Le vamos a ampliar. Acompáñenos. El nuevo texto constitucional que sustituyó la de 1976 entrará en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República según las disposiciones finales del texto aprobado en la Asamblea el pasado 22 de diciembre. La nueva Carta Magna establece cambios en la estructura del Estado, reconoce varias formas de propiedad, la inversión extranjera, al tiempo que fortalece los derechos y garantías tanto individuales como colectivas. Un hecho que, según el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, general de Ejército Raúl Castro Ruz, demuestra una vez más la voluntad democrática del pueblo. Cuba demostró una vez más que desde mecanismos democráticos y basados en el derecho a la libre determinación es posible afianzar su sistema socialista como una alternativa viable en momentos de una escalada en la agresividad del imperialismo que intenta desacreditar opciones progresistas de desarrollo social. En este contexto, la presidenta de la Comisión Electoral de Cuba, Lina Balseiro, destacó el amplio respaldo obtenido por la nueva Carta Magna en la consulta popular del 24 de febrero. El registro de electores definió un total de 8.705.723 ciudadanos con derecho electoral. Ejercieron el sufragio 7.848.343 electores, lo que representa el 90,15% de asistencia a las urnas. Del total de boletas depositadas en urna, se declararon válidas el 95,85%, anuladas el 1,62% y en blanco se depositaron el 2,53%. Votaron por el sí 6.816.169 electores, que representa el 78,30% del total con derecho y el 86,85% de los electores que votaron. Votaron por el no 706.400 para el 8,11% del total de electores y el 9% de los que ejercieron su derecho al voto. A La Habana nos vamos entonces con Alien Fernández para que nos ofrezca otros pormenores. Saludos, Alien. ¿Qué más aconteció durante esta jornada en que se proclamó la nueva Carta Magna de la República de Cuba? Hola Rey, un gusto saludarte, muy buenas tardes. Efectivamente fue una mañana muy solemne en el Palacio de Convenciones de La Habana, donde tuvo lugar esta sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional para, como tú adelantabas, proclamar esta nueva Carta Magna del país,
que por supuesto genera muchísima expectativa al interior de la sociedad cubana, sobre todo porque ha sido un documento estudiado y en el que los cubanos han aportado, han puesto su criterio, recordemos, desde la realización de las asambleas en comunidades, en escuelas, en centros de trabajo del país y luego, por supuesto, que se tuvieron en cuenta. Estamos hablando de que se modificó en más de un 60% el texto inicial hasta que fue ratificado por el voto directo y secreto de los ciudadanos el pasado 24 de febrero. Sin embargo, Rey, hay que tener en cuenta, hay que subrayar el hecho de que es una constitución que ya está vigente porque ha sido publicada en la Gaceta Oficial de la República, pero indudablemente las cuestiones más palpables, más perceptibles a nivel ciudadano tardarán un poco, porque ahora lo que viene es un profundo proceso legislativo para establecer todas las leyes que acompañen esos preceptos de la nueva Constitución. Adelantaba hoy en su discurso el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, general de ejército Raúl Castro Ruz, que una de las leyes iniciales será una nueva ley electoral que abra camino a la conformación de un Consejo Electoral Nacional y que establezca los plazos para la elección de la presidencia de la Asamblea Nacional, del Consejo de Estado, también del presidente de la República y el vicepresidente de la República. Por lo tanto, lo que vamos a poder presenciar de ahora en lo adelante es un profundo accionar de la Asamblea Nacional de Cuba en ese ejercicio legislativo que está llamado, por supuesto, a seguir teniendo en cuenta el criterio de la ciudadanía para ahora la articulación de esas leyes. Hay que recordar, Rey, también que más del 50% de ese Parlamento está conformado por líderes de base, por los llamados delegados a las asambleas municipales del Poder Popular y por lo tanto tienen muy en cuenta ese sentir, ese pensamiento, ese criterio de los ciudadanos en las comunidades que ahora deberá ponerse en el espíritu y la letra de las nuevas leyes de la República. El discurso del general de ejército Raúl Castro, se puede decir, ya muchos analistas lo califican como histórico, porque no solamente se refirió al decursar constitucional de Cuba, como la Revolución Cubana ha sido realmente la garantía de derechos y de oportunidades en la isla, sino también sobre el contexto regional. Ha dicho que probablemente se esté viviendo en América Latina y el Caribe una de las mayores amenazas a la paz en los últimos 50 años. El primer secretario del Partido Comunista de Cuba volvió a manifestar el respaldo a la revolución bolivariana de Venezuela y que nada interferirá en ese respaldo que continuará teniendo el proyecto chavista en esa nación suramericana. También se refirió a la hostilidad de los Estados Unidos contra Cuba, ahora con la aplicación estricta de la ley Helms-Burton, pero también con otras medidas de agresividad hacia la mayor de las Antillas, pero ha dicho que ninguna de estas amenazas detendrá el rumbo de la revolución socialista cubana. Rey. Muchísimas gracias, Alien, por este resumen informativo. Hasta la próxima. Y el proyecto de lo que hoy es la Constitución de la República fue sometido a debate popular, usted lo recordará, entre agosto y noviembre pasados. El pueblo analizó las necesidades que debería incorporar la nueva Constitución, lo cual generó miles de propuestas. Vamos a ver, las opiniones de la población se reunieron en más de 9.500 propuestas, de las cuales 4.809 fueron aprobadas, lo que representa el 50,1%. Las opiniones de los cubanos residentes en el exterior fueron agrupadas en 978 propuestas tipo y 391 de ellas fueron aceptadas. Del total, la comisión redactora realizó 760 cambios al cuerpo del proyecto de Constitución. 134 artículos fueron modificados, lo que representa casi el 60% del texto. 3 artículos se eliminaron y 87 artículos se han mantenido sin cambios. Le hablamos ahora de otros temas que también son noticias este miércoles. Revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos con Danay Galetti, políticas contra los indígenas y la comunidad LGTBI.
conmemoración del comienzo de la dictadura, sustitución de ministros, escándalos de corrupción familiares, sumisión a los intereses de Estados Unidos, constituyen algunos retrocesos del gobierno brasileño en 100 días, los primeros 100 días de Jair Bolsonaro. Avanzamos. Carolina Silvestre, el jefe de gabinete Marcos Peña, brinda su segundo informe de gestión sobre la marcha del gobierno en la Cámara de Diputados. En la sesión especial, Peña reconoció que se equivocaron al decir que era fácil bajar la inflación y ratificó el rumbo económico a pesar de la crisis en la Argentina. Otro más. Eduardo Martínez, maestros de la CENTE anuncian plan de acción para rechazar la reforma educativa que propone el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ya señaló que sin acuerdo con el magisterio no habrá modificaciones constitucionales. Uno más. Aitor Chavarri dice, el ministro de Hacienda y Finanzas anunció hoy el paquete de reformas económicas para Turquía. Entre las reformas está la inserción a los bancos estatales, valores gubernamentales de aproximadamente 28.000 millones de liras. Continuamos. Nuestro tema en desarrollo nos dirige a Perú. El Poder Judicial de ese país ordenó el arresto por 10 días del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien ya fue trasladado a la jefatura de Lima en el marco de una investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos en el escándalo de corrupción del caso Odebrecht. Jaime Herrera nos actualiza. Saludos, Jaime. Muchas gracias por el pase. En efecto, nos encontramos en las afueras de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la Policía Nacional, hasta donde ha sido trasladado el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Él en este momento ya se debe encontrar en el interior, tal vez en una carceleta, en una zona de prevención, donde permanecerá por 10 días mientras la Fiscalía investiga detalles sobre los delitos por los cuales es investigado, lavado de activos y corrupción. A él, según la tesis de la Fiscalía, se le está acusando de haber recibido sobornos de la empresa constructora brasileña Odebrecht a través de su empresa personal Westfield Capital, cuando era ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo. Y habría de este modo beneficiado esta constructora en la adjudicación y ganancias millonarias en obras como por ejemplo la carretera interoceánica, la obra de irrigación de Olmos y el gasoducto del sur. Él se supone habría recibido montos inclusive superiores al $1.000.000. Por lo pronto él se encuentra acá en esta sede de la policía y nosotros mantendremos informados de lo que acontezca en adelante frente a este tema. Adelante, compañeros. Muchísimas gracias, Jaime. Recordamos entonces nuestra pregunta en Twitter. ¿Hay respuestas? Tenemos entonces nuestra pregunta. Nuevamente el tema Venezuela se debatió en el Consejo de Seguridad de la ONU, mientras Mike Pence llamó al aislamiento del país. Potencias emergentes no alineadas a Estados Unidos rechazaron la injerencia y exigieron el respeto a la soberanía. ¿Vencerá la paz? Vamos a ver qué nos han respondido. Dice Orlando, es muy difícil que triunfe la paz cuando se ponen Estados Unidos y el petróleo en la misma oración. Lo que debe vencer es la justicia y con ello la revolución. Que no pase lo que en Afganistán, Irak, Vietnam, Libia y toda la América Latina del siglo XX. Venezuela debe defenderse. Leonardo Urrieta dice, la paz vencerá ya que Venezuela es libre y por más sanciones que realice Donald Trump, jamás la población permitirá que se rompa el hilo constitucional por la imposición de un autoproclamado paz, paz, paz y trabajo bajo la conducción de Nicolás Maduro. Alex Roda, mi opinión es que Estados Unidos no tiene muchas intenciones, afortunadamente, en invadir militarmente Venezuela. Quiere que el trabajo sucio lo realice Colombia y Brasil. Sin embargo, parece que sus respectivos ejércitos no quieren meterse en un conflicto así. Y por último, esta de Miguel Bolaño. Vencerá la paz porque la ilegalidad no puede prevalecer sobre la razón y la verdad. Estados Unidos, como todos los imperios, caerá muy pronto y toda esa élite terrorista y genocida que gobierna en ese país algún día pagarán todos sus crímenes contra la humanidad. Venezuela en pie de lucha. Muchas gracias por su participación.
Ponemos punto final entonces a temas del día. Manténgase con Telesur.